Bueno, pues vamos con la segunda parte de la exposición. Si la primera era la fraternidad presbiteral como don, su fundamento teológico, en esta segunda parte la he titulado como tarea, su traducción existencial. Dicho de otro modo, cómo pasar, por usar la terminología de Paco, que nos decía, de la fratría a la fraternidad, a su realización en nosotros. Esta teología de la fraternidad que hemos expuesto es hermosa y exigente, pero por ello también es difícil. De hecho, si miramos a nuestros presbiterios, podemos percibir la descompensación entre el ideal y la realidad. Y tener la tentación de decir, bueno, sí, esto es una hermosa teoría, esto es una utopía, pero ahí queda, ya está, un tema más de formación. El Papa Francisco, en ese discurso de las cercanías, de las 4 cercanías, él insistía mucho, tenemos que pasar de la utopía a la profecía, a que esto realmente se traduzca. Ahora, para que se traduzca, por eso insisto en este diálogo que hemos tenido antes, es importante tener clara la teología, porque uno detrás de determinados comportamientos nuestros, en los presbiterios, dice, ¿qué teología tiene de fondo? ¿Qué teología ha asumido, ha aprendido, ha asimilado? Bueno, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para la vivencia de la fraternidad? Aquí sería una pregunta que uno se tiene que hacer personalmente o como presbiterio. ¿Qué dificultades tenemos? Pero bueno, para hacer un esquema breve podríamos decir, hay dificultades de carácter subjetivo. Son las derivadas de la propia fragilidad humana, que no cancela el sacramento del orden. El sacramento nos da el ser hermanos, pero no cancela lo que nosotros somos, y que a veces afecta a nuestra vivencia de la fraternidad. Hay dificultades de orden psicológico que nos incapacitan o nos limitan por el temperamento, por el carácter, de orden sociológico, por nuestra diversa procedencia social, formación cultural o tradición, y también de la propia historia personal. Son dificultades, diríamos, subjetivas que afectan a nuestra vivencia de la fraternidad. Pero también hay dificultades de orden objetivo. Permitidme que pueda señalar algunas, sin pretender ser exhaustivo, ¿no? Una es el aislamiento y la soledad pastoral, que no nos permite vivir esta fraternidad, a veces por la dispersión geográfica, digas en esta tierra nuestra de Castilla, todavía un cierto parroquialismo que tenemos, la lejanía respecto a las instituciones diocesanas. Otra dificultad podía ser también la superficialidad con las que vivimos nuestras relaciones. Las limitamos a veces a un formalismo exterior, sin confrontación de fondo. Uno acude a los encuentros sacerdotales del presbiterio y bueno, está, pero no profundicemos más para evitar problemas. Uno asiste de cuerpo presente, pero realmente no se encuentra con los otros, porque limita esto a lo superficial o al cumplimiento, si se quiere. Luego están también la existencia de grupos sacerdotales cerrados, con la inclinación a asociarse entre presbíteros según la tendencia, bien con los de mi misma edad, sensibilidad espiritual o teológica o mentalidad. Los grupos sacerdotales, las asociaciones, los distintos institutos seculares son promovidos por el concilio. Ahora bien, siempre señala Presbyterorum Ordinis, siempre que ayuden a la adhesión y a la fidelidad al presbiterio, a que ayuden a vivir la auténtica fraternidad presbiteral. También pueden darse compensaciones o sucedáneos de la fraternidad presbiteral. En este mundo nuestro, de las redes sociales y del mundo digital, hay presbíteros que conectan mucho con los distantes lejanos, pero alejados de los cercanos. Puede ser una huida de la auténtica fraternidad.
Está, como señaló muchas veces el Papa Francisco, el clericalismo, que es la caricatura de la fraternidad. Y están también, lo apuntaremos después, el déficit formativo. Luego lo señalaré a propósito de, cómo estamos formando para esto. Quizá en un determinado momento se nos formó más para vivir en colectividad que en comunidad. A veces una fraternidad en la que se subrayaba mucho el voluntarismo, más la ascética que la mística de la fraternidad. Son distintas dificultades, unidas evidentemente a las del contexto general del individualismo narcisista, de la desvinculación en la que vivimos. Enunciadas estas, vamos a ver algunos rasgos o exigencias de la fraternidad presbiteral y las actitudes que conlleva en nosotros, por si nos ayudan también a confrontarnos. Después veremos cómo se puede concretar, tal como nos lo dice el concilio y los propios planes de formación, y luego vamos a ver una pedagogía de la formación a la fraternidad en la formación permanente. Exigencias de la fraternidad y sus actitudes. Un primer aspecto que querría señalar. En el discurso de las 4 cercanías del Papa Francisco, él dice que las características de la fraternidad presbiteral son las del amor. Esto parece una perogrullada, pero merece la pena profundizar en esto. Yo recomiendo que leáis la cercanía, la parte de la cercanía con los presbíteros, porque ahí señala precisamente esto. Característica de la fraternidad presbiteral es la propia del amor. Y hace un comentario aplicado a los presbíteros del famoso himno de la caridad de 1 Corintios 13. Que a mí me conste, ese himno lo ha comentado el Papa Francisco, dedicado a distintas formas de vida en la Iglesia. En Amoris Laetitia, sabéis que le dedica un capítulo, el segundo, para cómo vivir 1 Corintios 13 en el matrimonio. Cuando habló a los cardenales en el consistorio de su creación del año 15, en el que fue creado cardenal don Ricardo, en la alocución que tuvo fue comentar para los cardenales y obispos esto. Y en este de las cercanías subraya precisamente cómo vivir las características del amor en la fraternidad presbiteral. Comenta, sabéis que el himno de 1 Corintios 13, el camino más excelente es el del agape, el del amor, según San Pablo, que luego se declina en 15 acciones. En la traducción española son adjetivos del verbo, se dice el amor es paciente, el amor es benigno, el amor es servicial. En el texto griego no se dice el amor es paciente, se usa el verbo. El amor, por así decir, pacientiza. El amor vive con benignidad. El Papa lo aplica a cada una de nuestras relaciones en la fraternidad. Comienza por la paciencia, para ser responsables, hacernos responsables los unos de los otros y soportarnos en el sentido hermoso de la palabra. Continúa con la benignidad, referente a los juicios sobre los demás, pero donde más se centra es en el tema de la envidia, que está muchas veces en la raíz de la división y de la ruptura de los vínculos, también en nuestros presbiterios. Merece la pena releer ese párrafo. Yo os lo invito para poderse confrontar casi como examen de conciencia con ver cómo la caridad es la forma como vivimos la fraternidad presbiteral. En segundo lugar, la comunión en la caridad y sus implicaciones. La fraternidad presbiteral es el primer lugar de vivencia de la caridad pastoral. A mí esto, en un libro de un obispo venezolano que ha muerto hace unos meses, Mario Moronta, que está en la bibliografía, me ayudó a caer en la cuenta de esto. Porque a veces creemos la caridad pastoral es amar como Cristo pastor, entregándonos al pueblo que Dios nos ha encomendado, sí, pero el primer lugar de vivencia de la caridad pastoral es la fraternidad presbiteral. Más aún, esta fraternidad presbiteral es criterio verificador de nuestra caridad pastoral. Y esto no lo digo yo, lo dice el concilio.
En Presbyterorum Ordinis 14, el número del concilio que se dedica a la caridad pastoral, como principio de la unidad de vida de los presbíteros, en el último de los párrafos, habla de que la forma de verificar que la caridad pastoral es auténtica es si está unida a la misión de la Iglesia. Dice literalmente Presbyterorum Ordinis 14. Así la caridad pastoral pide que para no correr en vano, trabajen siempre los presbíteros en vínculos de comunión con los obispos y con los otros hermanos en el sacerdocio. Así hallarán la unidad de vida en la unidad de la misión de la Iglesia. Castellucci, comentando este párrafo de Presbyterorum Ordinis, dice esto que a mí me toca mucho. Dice Castellucci: podría darse en efecto una caridad pastoral entendida en un sentido puramente individual, es decir, como generosa disposición oblativa del presbítero, vivida con las mejores intenciones, pero en total aislamiento respecto al camino de la propia Iglesia. Sin embargo, para ser de verdad tal, la caridad pastoral debe insertarse en la trama de las relaciones eclesiales, las que hablábamos antes, según el principio de la comunión jerárquica y, por tanto, compartir la configuración concreta que la misión eclesial asume en la Iglesia y específicamente en aquella Iglesia local en la cual el presbítero cumple el propio ministerio. Y concluye: el decreto, Presbyterorum Ordinis, siente así la necesidad de expresar la superación de presbíteros a menudo llamados carismáticos, sí, que se dedican muchísimo de todo corazón al pueblo de Dios y a la parcela a la que se le ha encomendado, pero que en realidad solo son bateadores libres, outsiders, porque se desvinculan de esto. El primer lugar de vivencia de la caridad pastoral es la fraternidad presbiteral. Ahora bien, precisamente esta fraternidad presbiteral como vivencia de la caridad pastoral requiere una delicada ascesis, un combate. El plan de formación de la Conferencia Episcopal insiste en esto: la fraternidad presbiteral, precisamente en cuanto a vivencia del amor, exige un combate constante y tiene siempre una dimensión de cruz. Recordémoslo, decía Marcandelli, la simpatía es fácil, aunque no siempre es sana. Las semejanzas son confortables, aunque no siempre ayudan a crecer. La fraternidad, por el contrario, con todos los hermanos que el Señor pone a nuestro lado, donde se privilegian las relaciones objetivas sobre las que surgen por afinidad subjetiva, es exigente y laboriosa, a menudo árida, siempre incómoda para nuestro yo. Pero solo ella construye verdaderamente a la persona y hace más fecundo nuestro ministerio. De otra forma, la fraternidad presbiteral como comunión en la caridad supone una ascesis, lo que Bantuán llamaba la ascesis cotidiana de la comunión. Otra exigencia de la fraternidad presbiteral, junto con la comunión en el amor, es la corresponsabilidad, que es la forma de traducir en el ejercicio de nuestro ministerio eso que decíamos, citando a Presbyterorum Ordinis 8, que compartimos un único ministerio sacerdotal al servicio de todos los hombres. Se trata de profundizar aquí en el sentido de que somos cooperadores. Si soy cooperador del orden de los obispos, en un sentido, y si el presbiterio es el sujeto primero de la misión pastoral en una diócesis, no puedo vivir mi misión, sea cual fuera, de forma aislada, en ese parroquialismo individualista, sino como cooperador y como corresponsable. Y hay otro elemento fundamental de estas exigencias de la caridad pastoral, sería el principio de la solidaridad. La caridad pastoral implica también la atención y la preocupación activa y afectiva por todos los hermanos en el ministerio, especialmente por los más pequeños.
Y esto implica también que se reconozcan todas las tareas de la misión presbiteral como igualmente importantes. A mí me llamó la atención en el simposio sobre la espiritualidad del presbítero secular, el año 89, que en uno de los grupos de trabajo se llegara a esta conclusión. Hablando de la necesidad de valorar las tareas ministeriales. Todas las tareas ministeriales deben tener la misma consideración en el presbiterio diocesano. Es importante tener en cuenta también las diferencias en la remuneración económica, por las muchas consecuencias para el ministerio y la relación entre nosotros, pero todas las tareas reciben esa misma valoración. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta esto, no? Los de primera, los de segunda, los de tal. Parece que si vivimos un único ministerio sacerdotal en favor de todos los hombres, toda tarea ministerial o declinación de este ministerio es igualmente importante. Sin embargo, se nos cuelan otros criterios. Bueno, dicho estas exigencias de la fraternidad presbiteral, vamos a profundizar ahora en un siguiente paso en sus concreciones. ¿Cómo concretarla? ¿Cómo encarnarla? ¿Cómo pasar del espíritu al cuerpo fraterno? Bueno, aquí de nuevo, Lumen Gentium 28 y Presbyterorum Ordinis 8 en los dos párrafos centrales del número nos dan, un mapa de primer orden con el que tenemos que confrontarnos o seguir confrontándonos. Llama la atención que la primera forma, en el orden que establece primera Presbyterorum Ordinis 8, para concretar la fraternidad presbiteral, sea la relación entre presbíteros jóvenes y mayores. Eso es a lo que dedica el segundo párrafo de Presbyterorum Ordinis 8. Es decir, una invitación al diálogo intergeneracional, de los mayores hacia los jóvenes, para acogerlos, mirar con benevolencia sus iniciativas, ayudarlos en sus primeras responsabilidades, y al revés, de los jóvenes hacia los mayores, respetando su edad, su experiencia en el ministerio, consultándolos. Sabemos que la preocupación del concilio en ese momento, lo sabemos por las actas y por el contexto, era que el clero mayor, reacio entonces a los cambios teológicos pastorales propuestos por el concilio, quedara en una situación de marginación. Hoy, sin embargo, la situación de alguna manera se ha invertido. Pues son a veces los jóvenes los que parece que desean volver a una comprensión del ministerio ordenado centrado en lo cultual y sacerdotal, dominante en otras épocas anteriores al concilio, y les cuesta insertarse en el presbiterio. O sea, aquí lo de la relación entre jóvenes y mayores se declina en cada momento de una forma específica, pero es igualmente actual. Ese diálogo intergeneracional sigue siendo un enorme desafío. También podríamos decir, por hablar de relaciones, otro aspecto fundamental para concretar la fraternidad presbiteral es cómo articular la relación entre presbíteros diocesanos, llamados así diocesanos, y religiosos dentro del único presbiterio. Pastores Davo Bovis, en el número 74, nos recuerda que también los presbíteros religiosos residentes o que trabajan en una iglesia particular forman parte del presbiterio diocesano, porque en sentido teológico y sacramental no hay presbítero sin obispo. Claro, aquí la relación entre presbíteros diocesanos y religiosos es enormemente importante, también es un reto para la fraternidad presbiteral, porque su presencia, en el caso de los religiosos, supone para los seculares un enriquecimiento con sus carismas particulares, amplía el horizonte del testimonio cristiano, puede enriquecer la espiritualidad sacerdotal y hace del presbiterio un lugar de comunión, donde lo carismático en un sentido y lo ministerial por otro son coesenciales, como decía un documento de la
Congregación de la Fe Reciente Juvenestit Ecclesia, que es bien interesante a este respecto. El Papa León, en el documento de la fidelidad que genera futuro, en el número 18, hablando de la comunión presbiteral, dice que nunca puede suponer un aplanamiento de los individuos, en el sentido de una renuncia a los propios carismas o talentos, a los individuales, pero también a los institucionales a nivel religioso. De modo que la clave de un presbiterio es que se haga un discernimiento para equilibrar, por un lado, los carismas particulares y la custodia de la comunión. Y luego otro aspecto en las relaciones, presbíteros jóvenes, presbíteros mayores, presbíteros diocesanos, o mejor, seculares, porque todo presbítero es diocesano, presbítero religiosos, sería la de los presbíteros de la diócesis con aquellos que provienen del extranjero. Presbiterum Ordinis 8 recuerda también a los presbíteros que no olviden la hospitalidad. Primero en la acogida del hermano presbítero de la propia diócesis, en la propia casa, pero también de aquellos hermanos que por exigencias de diverso orden tienen que trasladarse a otros lugares y países distintos y vienen a nosotros. Y esto se está convirtiendo en algunas diócesis en un serio problema, porque hay dentro del presbiterio grupos paralelos, distintos, ¿no? También es verdad que a lo mejor se nos ha olvidado recordar que los mismos criterios creo yo, que establece Presbyterorum Ordinis en el número 10, cuando habla de la dimensión misionera del presbiterado, para enviar a un presbítero en misión ad gentes, deberían aplicarse para recibir a un presbítero que viene a colaborar a nuestras diócesis, etc. El Presbyterorum Ordinis señalaba 3 criterios. Primero, enviarlos juntos, el criterio de comunidad, de 2 en 2 o al menos de 2 en 2. Segundo, la personalización, que haya una preocupación por el cuidado integral, material y espiritual de aquellos que van o vienen. Y tercero, la adecuación a la realidad en la que se insertan, que creo que este es un problema. Una adecuación que no solo se ha de limitar a la lengua, porque esto nos puede pasar, por ejemplo, con presbíteros que vienen, que comparten nuestra misma lengua. Y dice, ya está, la incorporación en el presbiterio es automática. No, porque no se trata solo de compartir lengua, es compartir también mentalidad, tradición, costumbres. Esa relación entre presbíteros de la diócesis, presbíteros que provienen del extranjero, es un gran reto también a la hora de construir una fraternidad presbiteral real en nuestros presbiterios. Una segunda forma de concreción de la fraternidad presbiteral, aparte de las relaciones, estas que he señalado, es la ayuda mutua, señala Lumen Gentium 28. Una ayuda mutua, dice el texto, que puede ser de carácter espiritual o material, pastoral o intelectual, la ayuda mutua. Sobre esto no voy a profundizar mucho, pero bueno, es un aspecto también de concreción. La tercera es la cooperación apostólica, es decir, es el trabajo de una pastoral de conjunto, como tradicionalmente se llamaba, ¿no? Desde el principio de que todos ejercemos un único ministerio pastoral en favor de la Iglesia, se sigue que el presbiterio hace que todos los sacerdotes en rigor actúen in solidum, es decir, se sientan corresponsables con todos los presbíteros de la misión pastoral de la diócesis. De ahí esto que decía Presbyterorum Ordinis 7, ningún presbítero puede cumplir cabalmente su misión aislado y como por su cuenta, sino solo uniendo sus fuerzas con otros presbíteros bajo la dirección de los que están al frente de la Iglesia. Dicho de otra forma, esto de la cooperación apostólica indica saber trabajar en comunión, hoy se dice del trabajo en equipo. El riesgo de la comprensión del trabajo en equipo es que creemos que es la suma de los trabajos individuales, y eso no es un trabajo en equipo.
Entonces en el seminario, cuando estamos insistiendo mucho en este tema, es que dicen, sí, no, es que el trabajo en equipo no es que yo me reparta las tareas, tú haces esto, luego sumamos el texto y se notan, 10 estilos distintos. No, se trata de saber trabajar en comunión y asumiendo lo que el otro ha dicho, asumiéndolo como propio, revisándolo. Es decir, trabajo en equipo. Esta es la cooperación mutua. Cuarta concreción. Alguna forma de vida en común. Marcelino Legido hablaba de que la fraternidad presbiteral se traduce en, usaba estas tres palabras, ¿no? Comunión de bienes, comunión de dones, comunión de vida. Comunión de bienes. No hay fraternidad verdadera, tampoco entre presbíteros, que no pase por la cartera. Entre comunión de bienes y pobreza apostólica hay una relación bien estrecha. De hecho, cuando Presbyterorum Ordinis, en el número 17, hable de la pobreza voluntaria de los presbíteros, que no por ser voluntaria es menos exigente, porque la obediencia la prometemos siempre, en cada uno de los grados, úsese la expresión, del ministerio. Y el celibato también, al inicio de nuestra ordenación diaconal. La pobreza no se promete. Hubo padres del concilio que dijeron que había que poner una promesa de pobreza en los presbíteros. No se promete, pero por ser voluntaria no significa que sea menos importante. Más aún, dice Presbyterorum Ordinis, que cierta comunidad de bienes, a semejanza de la que se alaba en la historia de la Iglesia primitiva, prepara muy bien el terreno para la caridad pastoral. Comunión de bienes. Las diócesis a veces se traduce por el fondo de sustentación del clero o por otras formas, pero es muy importante y es concreción. Es así que la que pasa por el bolsillo de nuestra fraternidad. Comunión de dones, de nuestras carismas o talentos particulares, al servicio del único presbiterio, y comunión de vida. Voy a centrarme en este punto. Presbyterorum Ordinis dice en el número 8, además, a fin de que los presbíteros encuentren mutua ayuda en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, puedan cooperar mejor en el ministerio y se libren de los peligros que pueden sobrevenir de la soledad, foméntese alguna especie de vida en común o alguna conexión de vida entre ellos, que puede tomar formas variadas según las diversas necesidades personales o pastorales. Por ejemplo, vida en común, la cohabitatio, donde sea posible, mesa en común, o al menos, dice el texto, el saltem, o al menos de frecuentes y periódicas reuniones. El concilio usa la expresión alguna forma de vida en común o algún consorcio de vida. Todos esos matices de algún o alguna forma de se usó porque había la preocupación de no equiparar la vita communis, la vida común a la que están llamando a fomentar en los presbíteros, con la vida común de los religiosos, que nos puede iluminar, pero que tiene unos rasgos distintos. Distintos porque tiene un fundamento diverso. En nuestro caso, la vida común responde al sacramento del orden, a la fraternidad sacramental. En el caso de los religiosos, a lo carismático, al fervor del espíritu. Y también porque es distinta su finalidad. En el caso de los presbíteros, es como prolongación del colegio apostólico. En el caso de los religiosos, como signo profético de un mundo nuevo. De ahí que la vida común entre los presbíteros se oriente sobre todo a la misión apostólica y por eso es menos estructurada que la de los religiosos. Por eso dice alguna forma de vida en común, pero alguna forma. De hecho, llama la atención que a lo largo de la historia de la Iglesia no han faltado experiencias concretas de esta forma de vida en común del clero secular. De hecho, se han dado justos en momentos de una especial reforma de la historia de la Iglesia. Piénsese, por ejemplo, en la comunidad de vida de presbíteros con el obispo en la etapa patrística.
Eusebio de Vercelli, Hilario de Poitiers, el propio San Agustín, es lo que instituyó. Luego, los canónigos regulares, inspirados en la regla agustiniana, especialmente en el medievo. Las comunidades de vida apostólica que promovió San Juan de Ávila en el clero secular. O asociaciones sacerdotales del siglo XIX o las mismas fraternidades apostólicas, nacidas después del Concilio Vaticano II y que en un momento en nuestra tierra, en nuestra región, tuvieron una especial relevancia, ¿no? La vida en común favorece la misión apostólica, mientras que la vida aislada puede ayudar a la implantación del sacerdote en la cotidianidad de lo mundano. Aquí Ángel Cordovilla, en su libro sobre el ministerio, ha dicho, son dos formas legítimas de vivir el ministerio. Una quizá acentúa más el misterio de la encarnación, la implantación en lo mundano, el estar en el lugar donde está sirviendo, subraya más la encarnación. Otra, tiene quizá como icono teológico Pentecostés. Ambas son legítimas. Lo que hay que discernir es, en nuestro contexto actual, cuál nos ayuda más. Probablemente en este nuevo contexto misionero como el que estamos, con un marcado individualismo, tenemos que privilegiar la forma de vida en común que nos ayude a la misión. De hecho, el texto del Papa León, que estoy citando en el número 17, vuelve a insistir, foméntense formas posibles de vida en común. Y yo creo que esto es uno de los elementos de mayor reforma de la Iglesia que estamos llamados a actuar entre nosotros. Y hemos de reflexionar, yo creo que justo esto. Si las condiciones actuales en las cuales ejercitamos nuestro ministerio en la Iglesia conducen a formas que potencian el aislamiento o lo contrario. Hay un rector del seminario italiano, pero también teólogo, que ha publicado un libro que lo he puesto en la bibliografía, Enrico Brancozzi, que a lo mejor lo conocéis, se titula el libro Reformar los sacerdotes, cómo repensar los seminarios, la formación. Y Brancozzi dice una cosa que a mí me hizo mucho pensar, ¿no? ¿Cuál es el criterio que seguimos a la hora de la organización pastoral en las diócesis? ¿Es la estructura de atención a las comunidades, que eso es un criterio importante, o también la calidad de vida de los presbíteros? ¿Nos preocupamos por cómo atendemos a las comunidades? ¿O nos preocupamos también porque aquellos presbíteros que vienen a las comunidades puedan tener una calidad de vida que les ayude a vivir su ministerio en mayor plenitud? Porque a veces vemos que lo comunitario es importante más en la patología, dice Brancozzi, que en la fisiología. Si hace algunas décadas, me gusta a veces decir esto, la celda del monasterio para un religioso o la casa para un presbítero era un lugar que garantizaba la búsqueda de la soledad y custodiaba, por así decir, la vida interior. Hoy, sin embargo, sea la celda, sea la casa individual, con los modernos medios de comunicación puede ser una ventana al mundo, a golpe de clic, que favorece la dispersión. Es decir, sí, lo individual, porque uno está más recogido, no está... Sí, pero también puede ser un ambiente que te hable a una total dispersión. Y en ese contexto, curiosamente, es la vida en común la que custodia de forma privilegiada la existencia del sacerdote. Y por último, estarían como otra forma de concreción de la fraternidad presbiteral, las asociaciones sacerdotales, movimientos o otros grupos eclesiales, que ya digo, el concilio los ha potenciado para que nos ayude a ordenar la vida presbiteral, para fortalecer nuestra vida espiritual. Ahora bien, con ese criterio, que sirvan a una experiencia de fraternidad dentro del presbiterio diocesano, no como un gueto aparte, paralelo.
a la realidad que nos constituye. Y vamos a pasar al último elemento, o al último paso de nuestra reflexión, que también son pinceladas. Una pedagogía de la fraternidad presbiteral en la formación permanente. Vuelvo con Enrico Brancozzi, que le citaba antes, ¿no? En ese libro que mencionaba, él señala una cosa que a mí me hace mucho pensar también. Dice, una de las paradojas actuales que tenemos que constatar en nuestra iglesia, en nuestros presbiterios, es que durante bastantes años, 5 o 7 años, el futuro sacerdote se ha formado en nuestros seminarios en una vida comunitaria, para llevar, sin embargo, después, por lo general, una existencia individual y solitaria. ¿Qué pasa? Que no ha habido esta continuidad. Ciertamente, a lo mejor el problema, lo hablaba con alguno de vosotros antes en la forma de pregunta, en el seminario, la vida comunitaria del seminario no es, a diferencia de la del religioso, que ya se incorpora en una comunidad religiosa y va a vivir como religioso, no va a ser así en el seminario. En el seminario se acentúa mucho una intensa vida comunitaria que forme al futuro presbítero. Pero la pregunta es, ¿estamos ayudando a través de esa vida comunitaria y en la formación presbiteral a que ésta tenga una continuidad luego en la asistencia presbiteral? ¿Qué problema hay con esto? Que hayamos estado 7 años en una vida comunitaria para después llevar una vida individual y aislada. Es más, en algunos casos, preferirla. ¿Qué está fallando? ¿Qué tenemos que subrayar? Porque la comunidad, como señala el plan de formación para los sacerdotes en España, que no solo es el plan de formación para los seminarios, que es el plan de formación sacerdotal, la comunidad es una nota, no solo una dimensión de la formación. Aquí se ha querido dar un paso. Cuando se hablaba de la comunidad como una dimensión, era una dimensión como las otras, como la humana, la espiritual, la intelectual, la pastoral. Cuando se habla de nota, lo que se quiere decir es que es como aquel principio que integra el resto, solo desde el cual nos ayuda a integrar todas las dimensiones. Bueno, ¿cómo estamos viviendo esta nota comunitaria? Para que pueda darse esta vida comunitaria en la fraternidad presbiteral, creo que un aspecto fundamental, lo he dicho en un libro que publiqué hace un año sobre la asistencia de los presbíteros, insistiendo especialmente en esto, un elemento capital es cuidar como elemento integrante de nuestra espiritualidad presbiteral la diocesaneidad. ¿Verdad que es una palabra un poco fea? Hay algunos de los que dicen que es una palabra que suena mal, pero se entiende lo que se quiere decir. Precisamente para que la fraternidad presbiteral no sea una imposición moral externa, para que no sea solo una ascética, sino que sea una mística, debemos subrayar que la diocesaneidad es un componente esencial de nuestra espiritualidad propia. ¿Qué entendemos por espiritualidad, por diocesaneidad? Yo me gusta citar la expresión de un teólogo italiano, Giovanni Moioli, que dice: la diocesanidad es la dedicación estable y abierta a una iglesia particular, dentro de un presbiterio, presidido por un obispo y con una historia y tradición pastoral propias. Esto es la diocesanidad. Dedicación estable y abierta a una iglesia particular. El Papa Juan Pablo II, en esto yo creo que dio un paso respecto a Presbyterorum Ordinis, cuando en el capítulo 3 de Pastores Dabo Vobis describe los rasgos de la espiritualidad del presbítero. Uno de los componentes esenciales de esta espiritualidad, añade Pastores Dabo Vobis, es la diocesanidad. Pastores Dabo Vobis en el número 32. Es verdad que si en esa diocesanidad, si los incardinados en la diócesis aportan lo de la dedicación estable a ella, los religiosos podrían aportar la dedicación abierta, pero es diocesanidad.
A este respecto, Elio Castellucci, en sus publicaciones, dice una cosa que es bien clara y bien importante, ¿no? Él dice, la espiritualidad diocesana no es una especie de contenedor vacío que cada uno pueda rellenar a su gusto con otras espiritualidades tomadas de órdenes, congregaciones religiosas, asociaciones o movimientos, como si la del presbítero diocesano no fuera suficiente. Es más bien una verdadera y propia vía de santificación que tiene su eje en la caridad pastoral. Gamarra relaciona la diocesanidad con la forma específica de vivir la eclesialidad por parte de los presbíteros. Luego es verdad que esa diocesanidad, tal como la he definido, luego la podremos vivir de diversas formas. No la vive igualmente a lo mejor un presbítero diocesano incardinado en la diócesis, un presbítero religioso presente en ella, o un presbítero perteneciente a un movimiento o asociación eclesial. Ahora, lo específico de esa diocesanidad es común. Dedicación estable y abierta a una diócesis dentro de un presbiterio con una tradición e historia propia. Por eso tendríamos que subrayar una espiritualidad, en esta línea, más presbiterial y no solo presbiteral. Y me gusta esta distinción, que también la hace Castellucci. Una espiritualidad no solo más presbiteral, sino más presbiterial, del presbiterio como elemento constituyente de mi propia identidad y de mi propia vida espiritual, que nutre esto. Para esto creo que nos puede ayudar lo que Pastores Davo Bovis en el número 74 llama la fisonomía del presbiterio como una familia. No es una imagen baladí. Dice el Papa Juan Pablo II, la fisonomía del presbiterio es la de una verdadera familia, cuyos vínculos no provienen de carne y sangre, sino de la gracia del orden. Una gracia que asume y eleva las relaciones humanas, psicológicas, afectivas, amistosas y espirituales entre los sacerdotes. Una gracia que se extiende, penetra, se revela y se concreta en las formas más variadas de ayuda mutua, tanto espirituales como materiales. La fisonomía de una familia. Y esto nos lleva, en la pedagogía de la fraternidad, en la formación permanente, a lo que ahí os pongo en los esquemas, la necesidad del cuidado de una pastoral sacerdotal. ¿Qué quiero decir con pastoral sacerdotal? Con pastoral sacerdotal quiero decir no solo una pastoral de los sacerdotes como sujeto de la pastoral. Hacemos pastoral sacerdotal en la que ellos son sujetos, sino una pastoral para los sacerdotes, en la que ellos son destinatarios también de ella. ¿Qué aspectos, qué notas, diríamos, habría que cuidar en una pastoral sacerdotal para los sacerdotes? Permitidme que subraye algunos, sin pretensión de agotar todos. La primera es el acompañamiento sacerdotal. Creo que para la fraternidad presbiteral ayuda mucho el cuidado del acompañamiento y de la dirección espiritual entre los presbíteros. Como todos sabemos, y lo decimos hasta la saciedad, no podemos acompañar bien si no hemos sido o no somos bien acompañados. Pero ¿realmente esto lo cuidamos? Un acompañamiento sacerdotal entre hermanos presbíteros que nos ayuda precisamente a crecer, es una expresión suprema de la fraternidad presbiteral. Segundo, la amistad sacerdotal, o las amistades sacerdotales. Entre fraternidad y amistad sacerdotal hay una relación muy estrecha. Diríamos que la sacramentalidad, que es la fraternidad que deriva del sacramento, tiende a traducirse en amistad, para que no se quede esta fraternidad en algo vago. Si nace de esta fraternidad sacerdotal, la amistad humana sacerdotal
nunca será egoísta o encerrada en sí misma, sino disponible y abierta a todos. Yo creo que eso es importante. Es verdad que hay que distinguir fraternidad y amistad. La amistad tiene un componente de gratuidad, de intimidad, de elección propia. Pero si la amistad sacerdotal nace de la fraternidad sacerdotal, entonces las amistades no serán cerradas. No serán el grupito de los que son como yo, sino que sean abiertas y hacen crecer y enriquecen la fraternidad presbiteral. Otro tema importante a cuidar en la pastoral sacerdotal es el tema de la soledad. Ante el peligro de aislamiento de los presbíteros, que no es una cuestión teórica y que tristemente se da. Evidentemente que hay una soledad, que ya recuerda el propio texto de Pastores Davo Bovis, que deriva del ministerio, una soledad afectiva que deriva del ministerio. Pero cuidado, porque hay también una soledad negativa, que viene de dificultades y que genera más dificultades. Cuidar este aspecto de la soledad, saber acompañarlo. Es verdad que la soledad positiva, como dice Pastores Davo Bovis en el número 74, es capital en nuestro ministerio. Más aún, se puede afirmar, concluye el Papa Juan Pablo II, que no es capaz de verdadera y fraterna comunión el que no sabe vivir bien la propia soledad. Pero hay que equilibrar soledad y fraternidad. Y este es un enorme desafío hoy. Porque claro, hoy, yo también en el libro lo analicé especialmente este tema, tenemos el riesgo, y esto es del mundo, del ambiente, de distinguir entre la vida privada y la vida pública. La vida privada es aquel ámbito que es mío y solo para mí. Y la vida pública es lo que yo ejerzo hacia a los demás. Y claro, en el sacerdote esto, sin que tenga un derecho a una intimidad personal, la vida privada no se puede traducir en mi ámbito privado donde yo estoy a gusto, mi tiempo, mi espacio, y la vida pública es cuando ejerzo el ministerio. Mi vida privada va por otro lado. Esto es enormemente peligroso. Este es el problema de la doble vida o de las otras compensaciones, y este es un riesgo hoy que no es teórico. Cuarto aspecto sería el tema del descanso sacerdotal. Llama la atención que en Presbyterorum Ordinis, en el número 8, se habla del descansar juntos, como lugar muy específico para cuidar la fraternidad. Es curioso, el único texto bíblico que cita Presbyterorum Ordinis 8, literalmente, es el texto de Marcos 6:31, cuando Jesús dice, venid a descansar un rato. Papa Francisco, en una de las homilías de las misas crismales, que es donde ha sintetizado su visión del ministerio, la del año 2015 en concreto, habló del tema del descanso sacerdotal. ¿Cómo descansamos? Porque en cómo descansamos se está jugando mucho cómo vivimos nuestro ministerio. Porque así como hay un descanso bueno, también hay un descanso malo de los sacerdotes, que no nace del ministerio, que no se nutre en la fraternidad y que no lleva a una mayor implicación en la fraternidad. Todo lo contrario, es desconectar de lo que soy y de lo que estoy llamado a ser. Y el último punto que quería afrontar sería, dentro de la pastoral sacerdotal, el de los presbíteros con dificultades. Es al que dedica Presbyterorum Ordinis en 8 el último de sus párrafos. Cómo hemos de comportarnos en la fraternidad presbiteral con los presbíteros que experimentan distintas dificultades, especialmente los que han fallado en algo, dice literalmente. Invita a la discreta corrección, a la magnanimidad, al amor fraterno. Aquí podríamos situar cómo nos relacionamos con los hermanos presbíteros que pueden haber tenido o tienen problemas de distintas adicciones. Pero también aquí habría que situar, y esto yo creo que es un tema hoy muy actual y sobre el que hay que discernir un poquito más, es el tema de la relación con los sacerdotes que han cometido algún delito por abusos de poder sexuales,
o de conciencia. Quizá, nos sirve el ocultamiento anterior por razones diversas. Ahora bien, tampoco sirve un cierto donatismo actual, como han dicho algunos, que se desentiende totalmente de ellos como si no hubieran pertenecido al presbiterio. Por eso lo del donatismo actual, ¿no? Entonces ya no son de los nuestros. La cuestión es cómo un presbiterio se relaciona con un miembro que ha cometido tal delito. Es evidente que hay que discernir el delito y si es expulsado o no del ejercicio del ministerio, pero en el caso de un presbítero que ha reconocido, que se ha arrepentido, que ha cumplido la pena, ¿no tiene derecho ese presbítero también a ser recibido en la fraternidad sacerdotal, más allá de que pueda o no ejercer públicamente el ministerio? ¿Podemos desentendernos de él como si fuera un apestado? Yo creo que eso es un tema delicado en nuestros presbiterios cuando se puede haber dado alguno de estos casos y que tiene que ver con la relación con los presbíteros con distintas dificultades. Quería concluir solo con 3 afirmaciones. Una del Papa Francisco, en el discurso de las 4 cercanías. Él dice que a él le gusta pensar en la fraternidad presbiteral como una especie de palestra, de gimnasio del espíritu, donde día a día nos confrontamos con nosotros mismos y tenemos el termómetro de nuestra vida espiritual. Dicho de otra forma, si quieres ver cuál es la calidad de tu vida ministerial, presbiteral, mira a ver cuál es la calidad de tu fraternidad sacerdotal, lo que viene a decir Francisco. Segunda afirmación, esta del Papa León. Cuando en el jubileo de la esperanza, se celebró el jubileo de los sacerdotes en junio, no sé si participasteis algunos, recuerdo que se hizo un simposio especial al que asistió el Papa, que se titulaba Sacerdotes Alegres. Y precisamente él decía que una de las claves en ese discurso de la alegría sacerdotal es justamente la vivencia de la fraternidad, como elemento constitutivo de nuestra identidad. Es llamativo que ese salmo con el que hemos iniciado la reflexión diga quam bonum, en latín dice quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. El habitar, es decir, la fraternidad es iucundum, es alegre, por la experiencia propia, ¿no? Vamos teniendo, cuando uno vive bien esto, eso se traduce en alegría ministerial. Y eso se traduce, tercera conclusión, en un importantísimo medio de pastoral vocacional. En en Octatam Tocius, en el número 2, se insiste en esto, pero todo lo sabemos por la propia experiencia. Cuando vienen algunos de los seminaristas, ¿no? A casa, algunos cuando dicen, bueno, ¿qué te ha marcado en tu proceso de discernimiento? Algunos dicen, cuando he visto a sacerdotes que se querían, que trabajaban juntos, que descansaban juntos, que una real fraternidad, eso ha sido para mí un enorme cuestionamiento. Y sin duda ninguna es un medio de primer orden en nuestra pastoral vocacional. Hay muchas razones de la crisis de la pastoral vocacional al ministerio y a las vocaciones en la Iglesia, pero una no es esta. Bueno, pues espero que todas estas reflexiones, pinceladas, ¿no?, nos ayuden sobre todo, porque de eso se trata, a una revisión propia y a ver qué dificultades vamos viendo de ejercicio de vivencia de la fraternidad presbiteral, cómo podemos irla, como dicen ahora, implementando de forma más concreta y qué pedagogía seguir, qué aspectos a lo mejor tenemos que cuidar para que esto vaya creciendo, ¿no? Bueno, de esto se trataba
Espero que pueda haber ayudado algo.